Ahora iniciamos el estudio analítico de las funciones raíz cuadrada. Observa la expresión analítica que ahora aparece en pantalla. Esta es la función raíz cuadrada más simple que te puedes encontrar. De hecho, la llamaremos la función madre. ¿Cómo podemos extraer sus elementos básicos y representarla? Iniciemos el estudio de los elementos básicos. Vamos a representar primero unos ejes de coordenadas para ir llevando cada uno de nuestros hallazgos a la gráfica. El primer elemento básico será el dominio de definición. Recuerda que toda función raíz debemos exigirle que dentro de la raíz sea todo mayor o igual que 0. Luego, del hecho de que x sea mayor o igual que 0, sacamos que su dominio es la semirrecta cerrada por la izquierda de 0 a más infinito. Respecto a los puntos de corte con el eje de las x, recuerda que teníamos que igualar a 0 toda la expresión analítica. Luego la raíz de 0 es 0, dando lugar a x igual a 0. Con lo cual, el punto de corte con el eje de las x será el de coordenadas 0, 0, como ahora aparece en pantalla. Respecto al punto de corte con el eje de las y, solo tendré que plantearme el valor de f de 0, que será 0. Luego coincidirá con el punto de corte con el eje de las x de coordenadas 0, 0. Fíjate que los elementos básicos no nos han dado suficientes datos como para poder representar con exactitud la gráfica raíz cuadrada de x. Para ello vamos a trabajar la tabla de valores y vamos a darle ciertos valores dentro del dominio de definición. Por ejemplo, el 1 y f de 1 será 1. Luego podrá ser representado por el punto de coordenadas 1, 1. Si continúo trabajando puntos del dominio sobre mi tabla de valores, podré considerar el x igual a 4. Su imagen, f de 4, será la raíz de 4, que es 2, y que será representado por el punto de coordenadas 4, 2. Observa el hecho de plantearte un punto x fuera del dominio, por ejemplo el menos 4. Calcular su imagen, f de menos 4, es decir, la raíz de menos 4, no es posible. Este es un hecho que nos recuerda la importancia del concepto del dominio de definición. Con estos 3 puntos, y teniendo en cuenta el dominio de definición, podremos entonces representar el trozo de parábola que expresa esta función raíz cuadrada, como ahora aparece en pantalla. Finalmente escribimos su expresión analítica y recordamos la importancia de memorizar la expresión gráfica de la función raíz cuadrada, puesto que será una función base para representar todas las relacionadas con esta. Es por ello que recibe el nombre de función madre. Estudiemos la siguiente expresión analítica. f de x igual a menos la raíz cuadrada de x. ¿Cómo la puedo representar? Pues tenemos dos opciones, o bien a través de sus elementos básicos, es decir, su dominio, siendo la semirrecta 0 más infinito cerrada por la izquierda, puntos de corte con los ejes, que serán ambos el 0, 0, y una tabla de valores. Sin embargo, te quiero presentar una nueva forma de representar funciones. Se llaman el método de las transformaciones y siempre se van a apoyar en una función madre. En este caso la que tienes arriba en la pantalla, la raíz cuadrada de x. Y vamos a utilizar la transformación tipo simetría con respecto al eje de las x. ¿Cómo funciona este nuevo método? Para ello tendremos que apoyarnos en una función llamada básica o madre, que siempre en este tipo de funciones raíces cuadradas será la raíz cuadrada de x. Luego debes memorizar exactamente la expresión analítica y gráfica de esta función base o madre. Porque ahora nos vamos a dar cuenta que si nos planteamos la gráfica de una nueva función, es decir, aquella que es la función madre pero multiplicada por menos, es decir, en este caso, menos la raíz de x, va a coincidir con una función simétrica a la función inicial o madre,
pero con respecto al eje de las x. Veamos este hecho gráficamente. Vamos a representar la función madre raíz de x. Y ahora vamos a representar una simétrica de esta misma con respecto al eje de las x. Será la que ahora aparece en pantalla. Bueno, pues esta es la anterior multiplicada por menos 1, es decir, menos raíz de x. Fíjate que la madre es simétrica con respecto a la misma multiplicada por menos 1. Luego, aprovechándonos de esta propiedad de simetría, podremos dibujar fácilmente la función menos raíz cuadrada de x. Siempre podrás utilizar tu tabla de valores y tus elementos básicos para comprobar que esta función es exactamente la gráfica de la expresión analítica menos raíz de x. Veamos más ejemplos. Observa la expresión analítica de la función raíz cuadrada de menos x. Para poder representarla tenemos dos métodos, o bien el de los elementos básicos, que podrás comprobar que tiene un dominio a través del intervalo semicerrado por la derecha, menos infinito 0, o puntos de corte con los ejes, que serán el 0, 0 para ambos ejes. La tabla de valores facilitará completar el resto de datos para poder dibujar el trozo de rama parabólica que representa esta función raíz cuadrada. Sin embargo, te presentaré el método de las transformaciones, que de nuevo será a través de otra simetría, esta vez con respecto al eje de las y's. ¿Cómo funciona? De nuevo vamos a representar nuestra función base o función madre, raíz cuadrada de x. Y nos apoyaremos en el hecho que si te quieres plantear la gráfica de la raíz cuadrada de menos x, es decir, multiplicar por menos 1 todo lo que hay dentro de la raíz cuadrada, coincidirá con la gráfica de una función simétrica con respecto al eje de las y's de la función raíz cuadrada de x. Para ello, entonces, vamos a ver gráficamente este hecho. Vamos a representar la raíz cuadrada de x y vamos a observar cuál sería su simétrica con respecto al eje de las y's. No tienes más que seguir la información que aparece en pantalla. Fíjate la expresión de la raíz cuadrada de menos x. Observa entonces cómo raíz cuadrada de x y raíz cuadrada de menos x son simétricas con respecto al eje de las y's. También podrás, por supuesto, utilizar los elementos básicos y la tabla de valores para comprobar que esta gráfica coincide con la de la raíz cuadrada de menos x. Vamos a trabajar otra función raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de x menos 4. ¿Cómo representarla? O bien vamos a trabajar los elementos básicos, siendo un dominio de la semirrecta cerrada por la izquierda 4 más infinito, y puntos de corte con los ejes, con el x 4, 0 y con el y no hay, junto a una tabla de valores para completar todos los posibles datos y representar el trozo de parábola, o bien mediante el método de las transformaciones. Esta vez a través del llamado método de las traslaciones, es decir, mover una función madre unidades hacia la derecha. Partimos de la función madre raíz de x. Y ahora este método de las traslaciones dice que si quiero representar la gráfica de una función donde lo que tengo es la función madre, pero dentro de la raíz cuadrada le he restado un número, significará que su gráfica será exactamente igual a la de la función madre, pero movida hacia la derecha el número de unidades que le he quitado dentro de la raíz. Veámoslo gráficamente. Observa el siguiente vídeo en el que partimos de la función madre raíz de x. Y fíjate cómo el resto de funciones que aparecen se van moviendo hacia la derecha, relacionándolo con su expresión analítica. Fíjate la raíz de x menos 1, una unidad hacia la derecha, raíz de x menos 2, 2 unidades a la derecha, raíz de x menos 3, 3 unidades a la derecha, raíz de x menos 4, 4 unidades hacia la derecha. Esta será exactamente la función
que queríamos representar. De nuevo, siempre podrás utilizar los elementos básicos y la tabla de valores para verificar que efectivamente esta es la expresión de la función analítica raíz de x menos 4. Veamos otro ejemplo. Observa ahora la expresión analítica raíz de x más 3. Seguramente estarás intuyendo que esta será un movimiento, esta vez de la raíz x, función madre, 3 unidades hacia la izquierda. Efectivamente, pero para representarla siempre podrás optar por trabajar los elementos básicos. Su dominio, siendo la semirrecta cerrada por la izquierda, menos 3 más infinito, puntos de corte con los ejes, eje de las x, menos 3, 0, eje de las y es 0, raíz de 3. Y la tabla de valores para poder dibujar perfectamente la rama parabólica en cuestión. Respecto al método de las transformaciones, nos encontramos ante una nueva traslación, es decir, un movimiento, esta vez, hacia la izquierda. Para ello no tienes más que partir de la función madre o raíz cuadrada de x. Y recordar que la gráfica de la raíz cuadrada de x más un número será exactamente igual a la función raíz de x, pero movida el número de veces que está sumando la x hacia la izquierda. Veámoslo sobre la siguiente representación. Observa la raíz de x representada sobre estos ejes cartesianos. Y fíjate cómo vamos a observar un movimiento hacia la izquierda de la raíz de x más 1. Dos movimientos hacia la izquierda de la raíz de x más 2. Tres movimientos hacia la izquierda de la raíz x más 3, siendo esta la representación buscada. Siempre podrás optar por tus elementos básicos y tabla de valores para verificar que efectivamente esta es la representación de la función raíz de x más 3.